Ya está por aquí Rafa de Lucas, pues para hablarnos del ejercicio de la medicina, no, más bien de la regulación del ejercicio de la medicina, no tal como se realiza a día de hoy, sino como se realizaba hace siglos aquí también en nuestra tierra, y sobre todo del por qué. Vamos a hablar de esto, que no es ni más ni menos que un hallazgo de lo más curioso que enseguida nos va a presentar. Muy buenos días, Rafa de Lucas, gracias por acercarte de nuevo. Es la mañana de Guadalajara. Nada, encantado, José Luis. Ya sabes que para mí es un placer estar aquí en el radio con vosotros contando este tipo de cuestiones relacionadas con lo que yo llamo ese anecdotario histórico del que tenemos la suerte de ser nutrido por el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, que es un centro absolutamente sorprendente, como podemos ver ahora, en el que encuentras referencias para casi todo, llevando la actualidad a, como es el caso de hoy, a hace 409 años. Así que ese tipo de referencias son posibles. Pues empezamos por donde quieras. No sé si primero presentar el hallazgo o presentar primero el tema y después el hallazgo. Sí, prefiero casi presentar el tema y luego el hallazgo. Sí. Hace unos días, bueno, supongo que casi todo el mundo que está, bueno, que los que nos escuchan y todo el mundo pues que esté un poco en la actualidad, pues a todo el mundo le habrá llegado esa noticia por diferentes medios en la que se contaba que hace unos días pues llevaron a cabo los exámenes para la especialidad de MIR, lo que se llaman médicos internos residentes, aunque todo esto ahora se ha ampliado a los SEIR, que son los enfermeros internos residentes, los FIR, que son los farmacéuticos internos residentes, farmacéuticos y farmacéuticas, y todos os as, bueno, etcétera. Entonces, claro, yo de repente, como además por cuestiones de familia, tengo dos hijos, uno de ellos médico y el otro es enfermero, pues dije, oye, me acordé de este documento que en 2021 yo preparé una pieza del mes dedicada a este documento, que fue efectivamente, como tú bien decías, un hallazgo, que es este título para ejercer la medicina, expedido en 1615 por el Real Protomedicato de la Corona de Castilla, todo esto ahora lo voy a explicar, a favor de un médico que había estudiado en la Universidad de Valencia, que era natural o al menos vecino de Atienza y que se llamaba Marcos Alonso de la Fuente. ¿De qué año estamos hablando, perdona? El título para ejercer la medicina, 1615. 1600, siglo XVII, vale. Sí, sí. O sea, que ya había una fiscalización, ya decir, bueno, sí, a este señor se le da un título porque ha demostrado unas capacidades y unos conocimientos, ¿no? O sea, ya existía esa... Efectivamente, efectivamente. Bueno, luego leeré alguna parte textual del propio documento en el que se habla de todo esto. O sea, realmente Marcos Alonso de la Fuente, pues es un señor, bueno, luego veremos que parece ser, según dice el propio documento, que tiene 32 años, que ha estudiado medicina en la Universidad de Valencia, que ha hecho sus prácticas de 2 años, como dice, y a esto se refiere el propio documento también, como dice la Real Premática, pragmática, ¿se entiende? Premática de los Reyes Católicos sobre, fíjate, ya premática desde el siglo XV, de los Reyes Católicos, aunque estamos hablando de un documento de principios del siglo XVII, pero que les obligaba también, una vez que se estudiaba medicina, que se terminaba el grado o el bachiller en medicina, había que hacer 2 años de prácticas, pero luego además para poder ejercer la medicina, tenían ellos que examinarse ante estos médicos de esta institución que se llama Real Protomedicato de la Corona de Castilla, que luego se extendió también a América. Hay protomedicatos en las colonias americanas y entonces lo que hace el protomedicato es, a través de esos médicos, examinar a esos ya médicos titulados para que puedan ejercer la profesión de la medicina. El Real Protomedicato, fíjate, José Luis, lo crean y lo instituyen ya los Reyes Católicos en 1477 y es una institución que permanece y perdura hasta 1822. Es una institución, y esto lo digo también como historiador y archivero, poco estudiada, de difícil control de las fuentes documentales, y por eso este título que traigo hoy aquí, que ahora contaré cómo apareció, es una rareza documental porque no hay muchos títulos
de este tipo. Y además, repito, el propio estudio del Real Protomedicato a nivel de investigación histórica no es excesivamente exhaustivo ni sobresaliente, ¿eh? Sí, porque es que entonces estarían en aquella época lo que ahora llamamos especialidades, ¿no? Eran casi oficios, ¿no? El cirujano era el barbero Efectivamente, y algo así similar. Y un señor efectivamente. que a lo mejor, lo que es ahora un fisioterapeuta, era un señor que a lo mejor resulta que tenía ganado y les tenía que arreglar las articulaciones y, bueno, articulaciones de un mamífero también son las de un ser humano, ¿no? Y cosas así que es como tenían que, sin embargo, este protomedicato es lo que sí le da más, digamos, validez a un médico como tal, ¿no? Efectivamente, o sea, es decir, oficializa el ejercicio de esa profesión que previamente tiene que estar respaldado o respaldada por los estudios de medicina acreditados en la universidad que fuera, en este caso Marcos Alonso de la Fuente, fíjate qué curioso, que estudia en Valencia cuando ya existía la Universidad de Alcalá de Henares, que además tenía estudios de medicina. Pues este hombre estudia en Valencia y luego cuando quiere ejercer la medicina, después de esos años de prácticas, que no sabemos dónde los hizo, pues tiene que ir a examinarse ante este Real Protomedicato. Esta institución que, repito, la crean los Reyes Católicos en 1477 y perdura hasta 1822. Y es verdad, como tú bien dices, que había otras profesiones, los cirujanos, barberos, sangradores, que también a la vez actuaban como lo que podríamos decir hoy dentistas, Sí. o lo que es un odontólogo hoy, o fijaos lo que sería también los practicantes. Pero claro, la medicina, digamos que estaba en un nivel, digamos, más elevado en cuanto a conocimientos y por tanto tenían que demostrar esas pericias y esos conocimientos Ujú, ante este tribunal. Además era un tribunal médico, con los ujú. examinadores que se llamaban además protomédicos. Y es un tribunal, repito, y una institución que puede ser el precedente perfectamente de lo que es hoy un Ministerio de Sanidad o algo similar. Ujú. Este señor, bueno, ¿tenemos constancia de que ejerció la medicina aquí en Atienza Esto ahora yo planteo dos hipótesis, pero bueno, vamos a Sí, contar primero sí, sí. cómo aparece el documento. Bueno, Vamos a ver. ¿dónde aparece el documento? Sí, pues el documento aparece haciendo de tapas, o sea, utilizándose de tapa de encuadernación de un protocolo de 1676 que corresponde a un notario de Atienza que se llamaba Juan Manuel Varona. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Bueno, primero, Que había sido reciclado, vamos, había... efectivamente, es un reciclaje ya he contado alguna vez aquí, José Luis, que recordaréis que, por ejemplo, cuando finaliza el Concilio de Trento, que se celebra entre 1545 y 1563, que sabe todo el mundo, que es el concilio que celebra por la Iglesia Católica para establecer eso que se llamó la Ujú, contrarreforma, para ir contra la reforma protestante de Lutero, pues todas las liturgias, rituales de la Iglesia Católica pretridentina, que así ujú. se llama, es decir, lo anterior a Trento, pues deja de tener validez. Entonces, ¿qué hacen muchas iglesias, conventos, monasterios, cabildos eclesiásticos que tienen en su poder, pues eso, herramientas, digamos, de tipo litúrgico, como pueden ser los libros cantorales medievales, toda la parafernalia documental de textos Sí. históricos, pero que todo eso es en pergamino. Pues ¿qué hacen con todo eso? Como ya no vale, en el siglo XVI, lo venden al peso. ¿Para qué? Como todo eran pergaminos de piel, Ujú. ¿quién lo va a comprar? Pues ¿Los encuadernadores? no, lo van a comprar sobre todo, bueno, encuadernadores que trabajan efectivamente para notarios, gente de la administración que necesita proteger con una tapa más consistente, con un encuaderno más consistente, lo que son folios en papel, en el Ujú, papel de aquella época, que es un claro. papel vegetal que no tiene nada que ver con el nuestro. Cuidado, que eso Ujú, a lo mejor algún día deberíamos hablar de esto también. Es sí. un papel que se hacía pues a través de una pasta, que se batía, que se hacía con Ujú, trapos y con vegetales, nada que ver con el que se llama papel de pasta mecánica y química, que se empieza a producir y a fabricar a partir del siglo XIX. Entonces, ¿qué ocurre?
que los notarios, que tienen obligación también de guardar todos esos documentos, desde una pragmática también de 1503 de los Reyes Católicos, pues claro, para asegurarse esa protección de los documentos en papel, dicen, coño, nos viene fenomenal, estas cuestiones, esto del pergamino. Claro, y repito, casi siempre se utilizan, pues sobre todo, cantorales, bifolios de corpus jurídicos, otro tipo de escrituras, pero lo raro es encontrar un documento como este. Bueno, el caso es que cuando algún investigador o investigadora del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, pues pidió este documento, a mí mis compañeras se lo servirían y cuando por lo que fuera, volvió a mí o ellas me dijeron, oye Rafa, mira, esto es un poco raro y efectivamente, porque es un documento que está fuera de lo que estamos acostumbrados a ver, que en el archivo tenemos muchas partituras de cantorales haciendo de tapas. Entonces dije, anda, qué curioso, porque ya me llamaba la atención, como luego podréis ver en el podcast o en la grabación, cuando vea la gente los documentos digitalizados, claro, primero que no es una escritura medieval, sino que es una escritura, en este caso se llama bastarda española, de tipo humanístico, ya es posterior, que es posterior del siglo XVII. Y ya a mí eso me llamó la atención. Y claro, cuando ya vi todo el documento, lo empecé a leer, etcétera, dije, anda, qué cosa más curiosa. Pues ni más ni menos que es ese título que en su día, y ahora vamos a lo que tú me preguntabas, presentó este Marcos Alonso de la Fuente en Atienza. ¿Para qué? Pues efectivamente, ahí vamos a establecer la hipótesis, José Luis. Es decir, Marcos Alonso de la Fuente, según dice el documento, pues es un señor, fijaos, y os voy a leer literalmente lo que dice. Es un licenciado que es vecino de Atienza, según dice el documento, vecino. La vecindad no otorga la calidad ni la condición de natural, porque a veces cuando se dice en los documentos de estos años se suele decir vecino y natural, es decir, vecino seguro que era, es decir, que cuando que residía allí. Exactamente, cuando él se examina ante el Real Protomedicato en 1615, que el 3 de abril precisamente es cuando les piden el título, el 3 de abril de 1615, él ya está diciendo, el documento, porque lo está exponiendo él a los que le examinan, a los examinadores, que él es vecino de Atienza. No quiere decir esto que sea natural, pero ese documento, fíjate qué curioso, nos da datos personales, rasgos físicos y antropofísicos de esta persona. Y os lo voy a leer literalmente, además, un poco con la fonética que se debería leer el castellano o en aquella época. A ver cómo sonaba el castellano. Vamos a ver, bueno, hay 4 cosas. Dice, bueno, es un hombre, fíjate qué curioso, dice, es un hombre de buena estatura, de unos 32 años, con una señal de herida en el nacimiento de la nariz, algo a la parte derecha y que nos hizo relación que era bachiller en medicina, graduado por la Universidad de la Ciudad de Valencia, y lo escriben con B, Valencia, y practicó la dicha facultad los 2 años que su majestad manda por su real premática. Fíjate qué curioso. La carrera eran 2 años, la carrera de medicina. No, la carrera serían unos 4 años. Sí. Lo que fueron 2 años fue las prácticas que hizo posteriores. Vale, o sea, él hizo 2 años de prácticas, no dice dónde, sí, pero que esto ya 6 años entonces. Hombre, claro, estamos hablando ya, pues fíjate, hoy la carrera de medicina son 6 años, más cualquier especialidad de MIR están entre otros 4 o 5 años. Es decir, que un médico ejerce la medicina, fijaos, hoy día, cuando ya han transcurrido 10 años. Es decir, que es una profesión muy exigente y además en España tenemos la suerte de tener unos médicos y una medicina y un sistema de salud pública como pocos países tienen en el mundo. Y de esto debemos estar muy, muy orgullosos. Bueno, y sigue el texto diciendo que ante los susodichos examinadores quería ser examinado y aprobado para la dicha facultad, y visto su pedimento, es decir, su petición, título, o sea, enseña el título, e información, le admitimos al dicho examen. Y el texto prosigue, fíjate qué curioso, aludiendo a que el aspirante respondió bien y cumplidamente a cuantas preguntas les hicieron los examinadores, y entonces finalmente
dice que, bueno, que había demostrado su habilidad, pericia y suficiencia para el ejercicio y práctica de la medicina. Por todo lo cual, y aquí vuelvo a la literalidad del documento, y la buena cuenta y razón que en el dicho su examen de todo dio, le aprobamos y por la presente damos nuestra licencia al dicho licenciado Marcos Alonso de la Fuente para que de hoy en adelante libremente pueda usar y exercer la medicina y la dicha facultad de medicina en virtud de esta carta de aprobación en todas las ciudades, villas y lugares de los reinos y señoríos de su majestad. Fijaos qué documento más bonito. Bueno, pues esto... Oye, es perfectamente explícito, explica todo el preámbulo, todo el requerimiento, lo que aporta el examen y la certificación. Ya está, Exacto. queda bien clarito todo. No, hasta... Fíjate qué curioso que cuando identifican al tipo habla de una especie Sí, de herida que tiene en la sí, nariz. sí, ¿Y sí. sabes por qué lo hace? Porque antes no había fotos, era para que la Claro, gente claro, tuviera claro. un rasgo de reconocimiento Claro, dice, físico. a ver si va a haber ser otro que le ha robado el título y Exactamente, claro. exactamente. Entonces, fijaos, esto, joder, si es que hay tantas cosas de las que podríamos hablar. Antes no había fotografías, es Claro. decir, que hasta el siglo XIX no hay fotos. Hombre, a lo mejor hay dibujos, los grandes retratistas, pues renacentistas, barrocos, etcétera, pero una persona normal de aquella época no tenía alguien que le hiciera un retrato, ¿sabes? Claro. Entonces, cuando tú tienes, como es este caso, que ejercer una profesión en la que hay personas a las que tú vas a prestar ese servicio, pues la instancia pública, en este caso, que es el Real Protomedicato que te habilita, está describiendo un rasgo físico que tú tienes para que seas identificable respecto a los demás. Ujú. Fíjate qué cosa más Sí, curiosa. sí, sí, Entonces, sí. bueno, dice la edad, dice dónde ha estudiado. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso de lo que ocurrió con el bueno de Marcos Alonso de la Fuente y por qué se le olvidó allí en 1615 cuando lo presentó? A lo mejor lo presentó Mm. posteriormente, pues que fue al ayuntamiento o a la notaría o al juzgado incluso, y ahora explicaré por qué digo esto, por qué hablo de estas tres instituciones, de Atienza. ¿Por qué digo esto? Hasta 1861, por la ley del notariado, lo que hoy conocemos como notarios públicos eran como una persona, como si fuera la Santísima Trinidad, disculpadme que no Ujú. quiero ser herético, pero que era la misma persona que tenía tres funciones, es decir, los notarios, lo que se llamaban escribanos públicos y del rey, repito, hasta 1861 y desde prácticamente el siglo XIII que se crea en España la figura del notario público, que luego por otro lado están los notarios apostólicos, que son los que ejercen en el ámbito eclesiástico, pues ese escribano público y del rey era, por un lado, lo que hoy entendemos por un notario, es decir, el Mm. que otorga fe pública ante los negocios entre partes de dos entidades o Mm. personas, lo que entenderíamos hoy por un Un notario. notario. Ujú. Pero también ejercía el papel importantísimo de secretario del ayuntamiento, ¿eh? O sea, era el escribano del concejo, que también se llama. Y a la vez, también era el escribano o secretario del juzgado correspondiente municipal, Ujú. que entonces no se llamaba así, pero es que en los concejos, en los ayuntamientos, los alcaldes, que esa es su primera figura, los llamados alcaldes y alcaldes ordinarios, ejercían el papel de juez en primera instancia. ¿Quién era su secretario para todo esto? Pues también ese escribano público. Ujú. Entonces, claro, por eso a los archivos muchas veces nos llegan con la documentación de los protocolos notariales, nos llegan, por un lado, documentación notarial, stricto sensu, nos llega documentación municipal y también documentación judicial, por ese ejercicio de esa persona, de esa figura, que Ujú. repito que hasta 1861 ejerció esos tres papeles, esas tres vertientes Ujú. profesionales que no tenían nada que ver Mm. una con otra, pero que se concitaban y se reunían Mm. en esa misma persona. Ya. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué seguramente hizo el Marcos Alonso de la Fuente nuestro querido médico? Pues iría a lo mejor allí y quería ejercer la medicina o la quiso ejercer en Atienza. Ujú. Entonces llegó al ayuntamiento y presentó probablemente su título. Y allí se olvidó. Se olvidó. ¿Y qué pasó? Pues que, fíjate, 60 años más tarde, este notario que se llama Juan Manuel Varona, ya seguramente el médico habría fallecido
y dijo, anda, mira, este pergamino me viene fenomenal para en 1676 Para encuadernar esto encuadernar mi protocolo de 1676. Exactamente. Otra cuestión, pues es que el bueno de Marcos Alonso de la Fuente no ejerciera allí la medicina y que simplemente a lo mejor quedara pues, olvidado lo presentara allí por cualquier razón y allí se quedó porque directamente pues lo presentó por alguna razón, digamos, instrumental de tipo burocrático, administrativo o judicial incluso, o incluso, repito, o notarial, ¿eh? Y ahí quedó el título, repito, hasta que desde 1615 que se lo expiden hasta 1676 que el bueno este notario de Juan Manuel Varona lo aprovecha como tapas para encuadernar su protocolo de 1676 de Atienza, pues ahí se queda. Pero eso nos ha permitido, repito, tener un documento que es raro, que hay muy pocos en España, un documento que nos sirve para ver cómo se acreditaba ese ejercicio de la profesión de la medicina y luego para, ya tirando de la historia institucional, pues saber que había lógicamente, pues una institución, repito, como el Real Protomedicato, que habían creado los Reyes Católicos en 1477, que una de sus funciones era eso, habilitar el ejercicio de la profesión de la medicina a los que previamente demostraban que habían estudiado, que eran graduados en medicina y que además habían hecho esas prácticas que, como dice el documento, Su Majestad por premática exigía. En fin, interesantísimo todo esto que nos traes, interesantísimo estos hallazgos que de vez en cuando ocurren en el Archivo Provincial de Guadalajara y que os ponéis a rebuscar y aparecen estas historias tan maravillosas, ¿no? Bueno, en este caso no ha habido ni que rebuscar, o sea que el documento pasó por delante de mis narices y dije, uy, qué cosa más rara. Y como ya después de 30 y muchos años de profesión, Ya tienes 38 ya que cierto son instinto, unos, ¿no? ya tenemos instinto y visión, ¿no? Sí, para sí, todo sí. esto. Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, si aparecen más datos sobre este médico, estaremos encantados de que nos lo cuentes si realmente ejerció en la Atienza, porque claro, el hecho de que un documento muy valioso, por cierto, para esa persona, Valiosísimo. seguramente no se le olvidó. Él sabía perfectamente de dónde estaba y si estaba conservado allí, a lo mejor porque sí ejerció. Si tenemos más datos de él o del notario incluso, Exacto. pues estaremos encantados de Es que muy nos los razonable traigas. lo que dices. O sea, yo quiero pensar que el tío ejerció la medicina allí, José Luis. Tienes razón. En fin, muchísimas gracias, Rafa de Lucas, que de nuevo nos ha venido desde el archivo aquí a traernos estas historias de nuestro pasado, del pasado de Guadalajara. Hablamos dentro de un par de semanas, ¿vale? Un placer.